Lo primero que recuerdo no es el dolor, sino el sonido. Un pitido agudo, insistente, que se clavaba en mi cerebro a un ritmo que no era el mío. Era un metrónomo ajeno, metálico, que marcaba el compás de una vida que parecía suspendida en un limbo de sábanas ásperas y olor a desinfectante. Luché por abrir los párpados, que pesaban como si estuvieran hechos de plomo, y la luz fluorescente de un blanco lechoso me apuñaló los ojos. Parpadeé, desorientada, intentando enfocar. Las paredes, de un color hueso amarillento que parecía haber absorbido décadas de sufrimiento ajeno, sudaban un frío antiséptico. Mi cuerpo se sentía extraño, desconectado, como un traje que ya no me quedaba bien. El único color en ese universo monocromático venía del parpadeo intermitente y verde de la máquina a mi lado. Un vigilante cruel que medía cada latido que mi cuerpo por alguna razón se dignaba a seguir dando. Mi nombre es Adelaida Ramírez. Tengo 67 años. O al menos eso creía. En ese momento, en esa cama extraña, no era más que un cuerpo conectado a cables, un número en una ficha médica, una estadística en la sala de urgencias de un hospital público. Una enfermera joven, cuyo rostro mostraba el cansancio de un turno demasiado largo, pero cuyos ojos aún conservaban una chispa de amabilidad, se acercó a revisar el goteo de mi suero. Su gafete decía Sofía. «Tranquila, señora Adelaida», me dijo con una voz suave, una voz practicada para calmar a los asustados y a los moribundos. «Tuvo un derrame cerebral leve. Ya pasó lo peor, está estable. Estamos intentando localizar a su familia». Asentí débilmente, un movimiento casi imperceptible. Mi familia, mis hijos, Caridad y Julián. Un calor familiar, un anhelo desesperado, luchó por abrirse paso a través de la niebla espesa de la medicación. Quería verlos. En ese instante de fragilidad absoluta, sentía que sus rostros eran el único ancla que podría impedirme derivar hacia la nada. Necesitaba sentir el calor de sus manos, escuchar sus voces, saber que no estaba sola en ese naufragio. La enfermera Sofía se alejó hacia el mostrador, un pequeño islote de desorden organizado en medio del caos silencioso de la sala. Tomó el teléfono y marcó. Unos segundos después, su voz profesional llenó el silencio relativo de la habitación, un silencio solo roto por los pitidos de las máquinas y un quejido lejano. «Buenas noches. Hablo del Hospital General. Hablo con la señorita Caridad, hija de la señora Adelaida Ramírez». Hubo una pausa. La enfermera, quizás por la urgencia del momento o por simple descuido, había activado el altavoz del teléfono. Y fue a través de ese pequeño e indiscreto aparato que la realidad, una realidad que yo me había negado a ver durante años, me golpeó con la fuerza de un tren de carga. No escuché la voz de mi hija al principio, escuché el fondo, y el fondo era un estruendo de vida. Escuché música, una cumbia alegre y vibrante que hablaba de amores y bailes bajo la luna. Escuché el tintineo de copas, risas cristalinas y despreocupadas, el murmullo denso y feliz de muchas personas reunidas en un espacio cerrado, una fiesta, una celebración en pleno apogeo. Entonces, la voz de Caridad cortó el aire. Su voz, que yo conocía tan bien, capaz de ser melosa como la miel cuando quería algo, ahora sonaba tensa y afilada como un cristal roto. Cada sílaba era un pequeño empujón, una barrera invisible para decir, «No me molestes ahora». «Sí, ¿quién habla?», preguntó, y su tono no contenía ni una pizca de curiosidad, solo el fastidio de quien ha sido interrumpido en algo importante. «Señorita, disculpe la hora», le habla la enfermera Sofía. «Su madre tuvo un episodio delicado. El doctor Ortiz, el neurólogo de guardia, necesita hablar con la familia urgentemente. Es importante que vengan al hospital». La música de fondo pareció subir de volumen por un instante. Pude imaginarla perfectamente, de pie en alguna terraza o jardín, sosteniendo su teléfono de última generación con una mano enchollada, mientras con la otra hacía un gesto impaciente a alguien para que bajara la música.
Pude ver su ceño fruncido, no por la preocupación, sino por la inoportunidad de la llamada. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Caridad, pero no había angustia en su voz, solo un fastidio profundo, teatral. ¿Ahora? ¿Tenía que ser justo ahora? Es imposible, imposible. Estamos en medio del bautizo de su nieto, de Angelito. Están todos los invitados aquí, toda la familia de Javier, sus socios. ¿Usted no entiende? El fotógrafo está aquí, el sacerdote acaba de irse. ¿No puede esperar a mañana? Dígale al doctor que nos llame mañana. Mañana. La palabra se quedó flotando en el aire viciado de la habitación, cargada de un peso insoportable. Mañana. Como si la vida, mi vida, pudiera ponerse en pausa, guardarse en un cajón junto a los abrigos, hasta que la fiesta terminara, hasta que el último invitado se fuera, hasta que las copas estuvieran lavadas y la música se apagara. La enfermera Sofía, visiblemente incómoda, insistió con timidez. Señorita, es que el doctor de verdad insiste en que es crítico. Le estoy diciendo que es imposible. La cortó Caridad, y esta vez su voz fue un látigo de impaciencia. Mi mamá es fuerte, siempre lo ha sido. Es una exagerada, ya la conocemos. Seguro es un bajón de azúcar o algo así. Estará bien. Mañana, a primera hora. Sin falta, llamamos. Adiós. Y colgó. Un clic seco, definitivo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la música de la fiesta. Fue un silencio absoluto, un vacío que lo absorbió todo, el pitido de la máquina, el quejido del otro paciente, el latido de mi propio y estúpido corazón. La enfermera me miró y en sus ojos vi una compasión tan pura que me quemó por dentro. Bajó la vista, apagó el altavoz y fingió ordenar unos papeles en su mostrador, dándome un espacio que yo no sabía cómo usar. Pero yo ya lo había oído todo. No solo las palabras, había oído lo que había detrás, la irritación, la displicencia, la absoluta ausencia de amor. El pitido de la máquina a mi lado continuó su ritmo implacable. Verde, 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 latido, latido, latido. Pero yo sabía la verdad. En ese instante, mientras mi único nieto era bautizado en una fiesta de lujo y mi hija elegía las apariencias sobre mi posible último aliento, supe que yo ya había muerto en sus corazones mucho antes de que el mío amenazara con detenerse para siempre. El olor del caldo insípido y tibio que un auxiliar me trajo a la mañana siguiente fue el detonante. Fue un olor a nada, a enfermedad, a resignación, y me transportó, por pura y dolorosa contradicción, al único aroma que había sido la banda sonora de mi vida. Esa mezcla celestial de levadura fermentando, harina tostada en el comal, canela molida y mantequilla caliente derritiéndose sobre una concha recién salida del horno. El olor del pan de Ángel. Mi panadería no era solo un negocio, era el corazón palpitante de nuestra familia, el legado que mi esposo Ángel y yo habíamos construido con nuestras propias manos desde que éramos apenas unos recién casados llenos de sueños y de deudas. Estaba enclavada en el corazón de la colonia Roma Norte, en una de esas calles adoquinadas que aún respiraban el aire de un México más amable antes de que los cafés de diseño y las tiendas de ropa vintage lo invadieran todo. La fachada era modesta, con un letrero de madera que el propio Ángel había tallado a mano con una caligrafía elegante. Dentro, el mostrador de madera de pino estaba gastado y pulido por 30 años de manos que iban y venían, de monedas que se contaban con cuidado, de bolsas de papel estraza que se llenaban con conchas, orejas, polvorones y bolillos aún calientes, crujientes por fuera y suaves como una nube por dentro. En la pared, un retrato al óleo de Ángel, sonriendo con sus ojos achinados y su bigote espeso. Vigilaba todo, como un santo patrón de la harina y el azúcar. Cuando Ángel murió hace 10 años, después de una larga y costosa batalla contra el cáncer que nos dejó con el alma rota y los bolsillos vacíos, sentí que el mundo se acababa.
El silencio en la casa era un grito, pero la panadería seguía allí. El horno aún necesitaba ser encendido a las 4 de la madrugada. La masa madre, esa criatura viva que habíamos cuidado como a un tercer hijo, necesitaba ser alimentada. Y yo, su viuda, necesitaba un propósito para no desmoronarme en 1.000.000 de pedazos. El pan de Ángel se convirtió en mi refugio, mi ancla a la vida. Cada bolillo que horneaba, cada pastel de 3 leches que decoraba, era un tributo a su memoria, una conversación silenciosa con él. Mis hijos crecieron entre esos aromas. Caridad, mi hija mayor, siempre fue la más ambiciosa, la que miraba más allá de las fronteras de nuestro barrio. Desde pequeña soñaba con escapar de lo que ella llamaba con desdén el olor a pan, como si fuera una mancha de la que necesitaba deshacerse. Julián, 2 años menor, era más dócil, más apegado a mí, pero con una debilidad de carácter, una necesidad de aprobación, que siempre me preocupó. Hace 5 años, la presión comenzó. Fue sutil al principio, como una llovizna fina. Caridad venía a visitarme los domingos, siempre impecablemente vestida, oliendo a un perfume caro que parecía librar una batalla perdida contra el aroma a levadura del local. «Mamá, ya trabajaste demasiado», me decía, mientras pasaba un dedo enguantado por una de las mesas. «Mírate las manos. Te mereces un descanso, disfrutar de tus nietos». Julián, siempre instigado por su esposa Pía, una mujer con una ambición tan afilada como sus tacones de aguja, se unió al coro. «Es por tu bien, mamá. Este negocio ya no da para más. La gente ahora compra pan de molde, sin corteza en el supermercado. Estás perdiendo el tiempo y la salud en este lugar que se cae a pedazos». Al principio me resistí con la fiereza de una leona defendiendo a su cachorro. Vender la panadería era como pedirme que vendiera mi propia alma, que arrancara las raíces de mi historia. Era traicionar a Ángel, a todo lo que habíamos construido juntos. Pero ellos eran persistentes, como el agua que erosiona la piedra. Me pintaban un futuro idílico, yo viviendo en un apartamento cómodo y moderno, sin preocupaciones, dedicándome a mis clases de tejido, mientras ellos, con el dinero de la venta, podrían asegurar su futuro y el de sus hijos. Caridad quería su parte para dar el enganche de un apartamento en Santa Fe, para vivir cerca de la prestigiosa familia de su esposo Javier, un hombre de negocios que siempre me miró por encima del hombro, como si yo fuera una reliquia polvorienta. Julián y Pía soñaban con empezar una startup de tecnología, una de esas cosas modernas que yo nunca entendí del todo, pero que sonaba muy importante. La presión se volvió diaria. Las visitas se convirtieron en interrogatorios. Mi resistencia se fue desgastando. Empecé a sentirme culpable, egoísta. ¿Y si tenían razón? ¿Y si me estaba aferrando a un fantasma mientras mis hijos, mi sangre, necesitaban ayuda en el mundo real? El amor de madre es un veneno lento, uno que te hace creer que tu propia felicidad es un lujo prescindible. Finalmente, en un día gris y lluvioso que reflejaba el estado de mi alma, cedí. El día que firmé los papeles de la venta fue el más triste de mi vida desde el funeral de Ángel. El comprador era una corporación sin rostro que planeaba demoler el local para construir un edificio de apartamentos de lujo. Le supliqué, con lágrimas en los ojos, que al menos me dejaran conservar el letrero de madera que Ángel había tallado. El joven ejecutivo de traje me miró con una mezcla de lástima y confusión y me dijo que no era parte del inventario. El último día, regalé todo el pan que quedaba a los vecinos. Apagué el horno por última vez, acaricié el mostrador gastado y le di un beso al retrato de Ángel. «Perdóname, mi amor», le susurré, «lo hago por ellos». El pan de Ángel desapareció, y con él una parte fundamental de mí. Me mudé a un pequeño apartamento de alquiler, un lugar impersonal con paredes delgadas donde podía oír las discusiones de mis vecinos. El olor a pan
fue reemplazado por el olor a humedad y a la comida recalentada de otros. Pero me consolaba pensando que todo había sido por ellos, por su felicidad, por su futuro. Les di el dinero, todo lo que obtuve, creyendo ciegamente que esa era la última y más grande prueba de mi amor de madre. Un amor que, como descubriría años después en una fría cama de hospital, no tenía ningún valor de cambio en el mercado de sus prioridades. La venta del inmueble de la panadería se cerró en 3 millones de pesos, una cifra que me sonaba astronómica, casi obscena. Era el valor tangible de 30 años de madrugadas, de manos cubiertas de harina, de quemaduras en los brazos y de la sonrisa perenne de Ángel. Dividí el dinero en 2 partes exactamente iguales, 1,5 millones para cada uno de mis hijos. Sentí un vértigo helado al firmar las transferencias bancarias, como si estuviera saltando de un acantilado con los ojos vendados. Pero la mirada de gratitud en sus rostros en ese momento, una gratitud efímera y calculada, pareció justificarlo todo. Caridad fue la primera en usar su parte. A las pocas semanas, con una emoción desbordante, nos invitó a conocer su nuevo hogar. Era un penthouse en un edificio de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, uno de esos lugares donde los porteros usan uniforme y guantes blancos y hay que pasar 3 filtros de seguridad para llegar al elevador que sube sin hacer ruido. El apartamento era espectacular, no podía negarlo. Tenía vistas panorámicas de la ciudad que te quitaban el aliento y muebles de diseñador que parecían demasiado bonitos para ser tocados. Todo era blanco, gris y plateado, como el interior de una nave espacial. ¿Qué te parece, mamá?, me preguntó Caridad, girando sobre sí misma en medio de la vasta sala de estar, con los brazos extendidos. Todo esto es gracias a ti. Es una inversión para el futuro de Angelito, para que crezca en un ambiente seguro y con estatus. Intenté sonreír, pero sentía que mi rostro era una máscara de cartón. Me sentía fuera de lugar, una mancha de color sepia en su mundo de alta definición. Mi vestido sencillo y mis zapatos cómodos, los únicos que mis pies hinchados toleraban, desentonaban con el mármol pulido y las obras de arte abstracto que colgaban de las paredes. Durante la cena, que consistió en platillos con nombres impronunciables servidos en platos cuadrados, la conversación giró en torno a la exorbitante cuota de mantenimiento del edificio, el exclusivo club de golf al que pertenecía Javier y la urgente necesidad de contratar a una niñera filipina que hablara inglés. Me sentí como una espectadora en un teatro, viendo una obra que no entendía y en la que yo no tenía ningún papel. Al final de la velada, cuando ya me iba, Caridad me llevó aparte, hacia el balcón. Su voz bajó a un susurro conspirador, como si me fuera a contar un secreto de estado. Oye, mamá, no es por nada, pero los gastos de escrituración y los acabados de lujo fueron mucho más de lo que pensábamos. Y con la cuota de mantenimiento, ¿no podrías ayudarnos con un poquito este mes? Solo hasta que nos estabilicemos, para no empezar con el pie izquierdo con Javier. Ese fue el primer poquito. Le siguieron muchos más, como una hemorragia lenta e imparable. El poquito para pagar la tarjeta de crédito con la que había comprado las cortinas de seda, el poquito para la colegiatura del preescolar de lujo de Angelito, el poquito para las vacaciones en Cancún con los suegros, para quedar bien. Mi inversión en su futuro se había convertido en su cuenta de gastos ilimitada, y yo en una fuente que nunca debía secarse. Lo de Julián fue diferente, pero igualmente doloroso en su patetismo. Él y Pía, su esposa, usaron su 1,5 millones para lanzar Conectatec, su soñada empresa de marketing digital. Alquilaron una oficina de diseño en la colonia Condesa, un espacio con paredes de ladrillo visto, puffs de colores y una máquina de espresso que costó una fortuna. Compraron las computadoras más caras y contrataron a varios jóvenes con barbas y gafas de pasta que se pasaban el día hablando en una jerga que me sonaba a chino: engagement, branding, leads.
Cada vez que les preguntaba cómo iba el negocio, Julián me respondía con un optimismo vago y sudoroso. Increíble, mamá. Estamos a punto de cerrar un contrato millonario con una marca de refrescos. Pía, por su parte, publicaba constantemente en sus redes sociales fotos de la oficina con frases motivacionales y hashtags como Boss Lady y Entrepreneur Life. El contrato millonario nunca llegó. Un año después, la burbuja de jabón estalló. Julián vino a verme una noche, con los ojos enrojecidos y el orgullo hecho jirones. La empresa había quebrado. Habían quemado todo el dinero y, para colmo, tenían deudas con proveedores y con el fisco. Me senté con él en la pequeña cocina de mi apartamento alquilado. El olor a la sopa de fideos que le había preparado, su favorita desde niño, flotando en el aire. Lloró como cuando era un niño y se caía de la bicicleta, con sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo. Y yo, como siempre, lo consolé. Acaricié su cabello y le dije que el dinero no importaba, que era solo dinero, que lo importante era que él estuviera bien. Pero entonces Pía, que había esperado en el coche, subió. No lloraba. Sus ojos estaban secos y duros como dos piedras. Adelaida dijo, sin siquiera llamarme suegra, esto no fue culpa de Julián. El mercado es muy competitivo y los clientes no tienen visión. Lo que necesitamos ahora no son lágrimas, es un poco de capital para empezar de nuevo, para no perder el impulso. Un segundo aire. Me quedé helada, con la cuchara en la mano. No venían a disculparse, venían a pedir más. Fue en ese preciso momento que la voz de mi amiga Graciela, la que había sido mi gerente en la panadería durante 20 años, resonó en mi cabeza como una campana de advertencia. Graciela, una mujer práctica y con los pies en la tierra, había estado conmigo el día que les transferí el dinero. Adelaida me había dicho mientras tomábamos un café cargado, eres la madre más buena del mundo, y por eso mismo te van a devorar viva. El amor es una cosa, pero el dinero es otra. Hazme caso, por lo que más quieras. Y por primera y única vez en mi vida, le había hecho caso. Recordé con una claridad meridiana la promesa que le había hecho a mi difunto esposo, Ángel. Años atrás, uno de sus propios hermanos le había pedido un préstamo para un negocio, un préstamo de palabra, sellado con un abrazo y una botella de tequila. El negocio fracasó, el hermano desapareció con el dinero, y nuestra familia perdió los ahorros de toda una vida. La traición casi le cuesta la salud a Ángel. Una noche, mientras mirábamos la televisión en silencio, me tomó la mano y me dijo, con una seriedad que me heló la sangre, Adelaida, júrame que nunca prestarás dinero sin un papel de por medio, ni a tu propia sombra. El papel no es desconfianza, es claridad, es para proteger a la familia de sí misma. Así que, antes de darles el 1,5 millones a cada uno, y con el corazón encogido por sentir que traicionaba su confianza, les pedí que firmaran un documento, un simple reconocimiento de deuda que Valentín, el sobrino abogado de Graciela, me había ayudado a redactar. Estipulaba que el dinero entregado era un préstamo personal, sin intereses, pero pagadero a mi requerimiento. Una cláusula simple, directa. Recuerdo sus reacciones como si fuera ayer. Caridad soltó una risita condescendiente, llena de superioridad. ¿En serio, mamá? ¿Un pagaré? ¡Qué desconfianza! Pareces una agiotista. Julián se sonrojó hasta la raíz del pelo, avergonzado. Mamá, somos tus hijos. No tienes que hacer esto. No es desconfianza, mis hijos, les dije, repitiendo las palabras sabias de Ángel. Es claridad, es solo una formalidad, para que todo esté en orden. Firmaron sin leerlo con atención, con la displicencia de quienes se sienten con derecho a todo y no temen a las consecuencias. Guardé esos 2 papeles en una vieja caja de galletas danesas junto con mi acta de matrimonio y las fotos de su primera comunión. En ese momento, pensé que era un simple gesto para honrar la memoria y la prudencia de mi esposo. Nunca,
Ni en mis peores pesadillas imaginé que esas 2 hojas de papel se convertirían en las únicas armas que tendría para defenderme de mis propias criaturas. Mis hijos creían saberlo todo sobre mí. Conocían mis comidas favoritas, mis achaques, mi tendencia a preocuparme demasiado. Creían que mi vida era un libro abierto, uno bastante aburrido y predecible, cuyas páginas habían dejado de leer hacía mucho tiempo porque ya se sabían el final. Se equivocaban. Había un capítulo, uno muy importante, que yo había mantenido cerrado bajo llave, un secreto guardado incluso de mí misma, hasta que la traición me obligó a buscar en los rincones más oscuros de mi memoria y de mis finanzas. La venta del pan de Ángel había sido más compleja de lo que ellos jamás supieron. La transacción que ellos presenciaron, la que generó los 3 millones de pesos que tan alegremente se repartieron, fue únicamente por el inmueble, el local, los ladrillos, el terreno bajo sus pies. Era una cifra considerable y para ellos fue el final de la historia, el punto final. Pero el verdadero valor de la panadería no estaba en sus paredes de adobe, estaba en su nombre y en su alma. El Pan de Ángel era una institución en la colonia Roma. Durante 30 años habíamos perfeccionado recetas que eran legendarias en el barrio. La masa madre que Ángel había cultivado desde joven con la paciencia de un monje, la receta secreta de la rosca de reyes que su abuela de Puebla le había enseñado, las conchas con esa cubierta de azúcar crujiente y perfecta que se deshacía en la boca. Eso, el nombre y las recetas, era el verdadero tesoro. Unas semanas antes de vender el local, recibí la visita inesperada del director de una cadena de reposterías finas, una de esas con sucursales en los centros comerciales más exclusivos y precios que a mí me parecían un robo. Era un hombre joven, de unos 40 años, pero con una visión de negocios impresionante y un respeto por la tradición que me conmovió. Había crecido en el barrio y recordaba, según me contó, venir a la panadería de la mano de su abuelo para comprar campechanas. Señora Adelaida, me dijo con una seriedad que ya no encontraba en mis propios hijos, lo que usted y su esposo crearon es más que una panadería, es una marca, es un sello de calidad, de nostalgia, de autenticidad. Sería un crimen nacional que ese legado desapareciera. Me hizo una oferta que me dejó sin aliento. No quería el local, quería el alma. Quería comprar los derechos de la marca El Pan de Ángel y mi recetario completo, el que yo guardaba en un cuaderno de hule negro con las hojas amarillentas y manchadas de mantequilla. Su plan era lanzar una línea premium de pan artesanal bajo ese nombre, distribuyéndola en todas sus sucursales. Me aseguró que trataría el legado de mi esposo con el máximo respeto. Incluso me ofreció un puesto como asesora de calidad que yo amablemente rechacé, y me ofreció 1.000.000 de pesos. Fue una transacción completamente separada, silenciosa, confidencial. Firmamos un acuerdo de no divulgación en la pequeña oficina de su abogado. Cuando les conté a mis hijos sobre la venta, simplemente les dije que el local se había vendido por 3 millones. Omití deliberadamente el resto de la historia. En ese momento no lo hice con la intención de engañarlos. Lo hice por un instinto primario de supervivencia. El instinto de una viuda que había visto cómo el trabajo de una vida se convertía en frías cifras en una cuenta bancaria. Ese 1.000.000 de pesos se sentía diferente. No era el valor de los ladrillos, era el valor del sudor de Ángel, de su talento, de nuestra historia de amor encapsulada en el sabor de un polvorón. Se sentía sagrado y sentí, con una certeza visceral, que ese dinero no debía ser tocado por la frivolidad. Decidí que ese dinero sería mi red de seguridad, el ancla que Ángel, desde donde estuviera, me estaba lanzando para que no me ahogara. Lo deposité en una cuenta bancaria a mi nombre, en un banco diferente al que usaba habitualmente, uno del que mis hijos no tenían conocimiento. Era mi secreto, mi plan de contingencia para una vejez que imaginaba solitaria pero tranquila. Era el dinero para pagar a una enfermera si caía enferma, para no ser una carga para nadie. Era mi fondo de dignidad.
Durante 5 años, ese dinero permaneció intacto, ganando unos intereses modestos pero constantes. A veces, en las noches de insomnio, revisaba el estado de cuenta en línea en mi viejo computador solo para asegurarme de que seguía allí, como un guardián silencioso, mientras mis hijos venían a pedirme poquitos para sus lujos y sus fracasos, mientras yo remendaba mi ropa y contaba mis monedas para llegar a fin de mes. Sabía que tenía ese colchón, y esa certeza me daba una extraña y agridulce paz. Nunca les dije nada. ¿Cómo podría? Se habrían sentido traicionados, habrían dicho que les había mentido, que les había robado parte de su herencia, y quizás, a sus ojos, lo hice, pero en mi corazón sentía que ese dinero no les pertenecía. Pertenecía a la memoria de su padre, y yo era su custodia. Ahora, tumbada en la cama del hospital, con el eco de la voz frívola de Caridad rebotando en mi cráneo, entendí el verdadero propósito de ese dinero. No era un fondo para mi vejez, no era para pagar una enfermera, era mi fondo de escape, era mi fondo de guerra, era el capital inicial para fundar una nueva vida. Ángel no solo me había dejado 1.000.000 de pesos, me había dejado una salida de emergencia, y por primera vez, después de años de sentirme atrapada en el laberinto sin salida de mi papel de madre abnegada y viuda sacrificada, sentía el impulso irrefrenable, poderoso y salvaje de correr hacia esa salida y no mirar atrás. Pasaron 2 días, 48 horas en las que el tiempo dentro de esa habitación de hospital se estiró y se encogió como un acordeón roto. Cada pitido de la máquina era un segundo. Cada cambio de turno de las enfermeras una eternidad. No hubo llamadas, no hubo mensajes de texto, solo el silencio denso y pesado de la indiferencia, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Al tercer día, cuando la estúpida esperanza en mi corazón ya era un cadáver frío, aparecieron. Los vi entrar por la puerta y mi pecho, ese traidor que se negaba a rendirse, dio un vuelco. Caridad venía primero como siempre abriendo paso. Llevaba un traje de lino color crema que probablemente costaba más que mi alquiler mensual y unas gafas de sol de diseñador sobre la cabeza como una diadema. Su rostro mostraba una expresión de afectada solemnidad, como la que se pone para un funeral al que no se quiere asistir. Julián la seguía, con la mirada clavada en el suelo, encogido, como un niño que es arrastrado a pedir una disculpa que no siente. Detrás de ellos, Pía, su esposa, con una bolsa de una marca cara colgando de su brazo y una expresión de mártir que había tenido que sacrificar su valioso tiempo para visitar a la vieja enferma. «Mamá», dijo Caridad, y su voz era falsamente dulce. Se detuvo a una distancia prudente de la cama, como si temiera contagiarse de vejez, de enfermedad, de fracaso. «¿Cómo te sientes?» «Nos diste un susto terrible». La mentira era tan obvia, tan insultante, tan torpemente construida, que por un momento me quedé sin aire. Un susto terrible, un susto tan terrible que habían esperado 2 días para materializarse, después de que la fiesta, sin duda, hubiera sido un éxito rotundo y las fotos ya estuvieran subidas a Instagram. Pía se adelantó con una sonrisa plástica y puso sobre mi mesita de noche un pequeño tupper de plástico transparente. Dentro se veían unos bocadillos diminutos, ya un poco resecos y tristes. Eran canapés. «Te traje algo de la fiesta, para que pruebes», dijo con una alegría forzada. Estuvo todo delicioso. El catering que contratamos es de primera, carísimo, pero vale cada centavo. Miré esos restos de opulencia, esos pequeños cadáveres de salmón ahumado y queso de cabra, y sentí una náusea profunda que no tenía nada que ver con mi condición médica. Eran las migajas de la fiesta que habían elegido por encima de mi vida. El gesto no era amable, era una bofetada. Era una forma de restregarme su mundo, un mundo en el que yo ya no cabía.
Julián finalmente se atrevió a hablar, sus ojos sin encontrar los míos. El doctor dice que te estás recuperando bien, mamá, que el derrame fue leve, que solo fue un susto, fue un derrame cerebral. Julián, le corregí, y mi voz sonó rasposa, extraña, como si perteneciera a otra persona. Estuve a punto de no contarlo. ¿Sabes lo que se siente no poder mover la mitad de tu cuerpo? ¿No poder hablar? Se hizo un silencio incómodo, espeso. Cambiaron el peso de un pie a otro. Miraron por la ventana. Pía se puso a revisar su teléfono disimuladamente. Fue Caridad, siempre la ejecutiva, la que rompió el hielo, adoptando un tono práctico, como si estuviera discutiendo un problema de logística en su trabajo. Justo de eso queríamos hablarte, mamá, comenzó, intercambiando una mirada rápida y cómplice con su hermano. Esto que pasó, este susto, nos ha hecho pensar mucho. Ya no estás para vivir sola en ese apartamento. Es un riesgo para ti y, francamente, una preocupación constante para nosotros. Mi corazón empezó a latir más deprisa. La máquina a mi lado, mi delatora, aceleró su pitido monótono. Bip, 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 bip. Julián y yo estuvimos investigando en internet, continuó Caridad, ignorando la alarma que sonaba a mi lado. Y hay unos lugares muy bonitos, unas residencias para mayores, con jardines preciosos, actividades, clases de yoga y, lo más importante, enfermeras las 24 horas. Estaría súper bien atendida, mamá, mejor que en tu casa. Un asilo. La palabra no la pronunció, pero flotó en el aire, fría y afilada como un bisturí. Querían deshacerse de mí, encerrarme en un lugar bonito y caro para poder seguir con sus vidas sin la molesta posibilidad de que otra emergencia médica interrumpiera sus importantes compromisos. De esa manera, añadió Pía, siempre la pragmática, la que pone los puntos sobre las íes. Si te vuelve a pasar algo, ya habrá profesionales a cargo. Nosotros tenemos trabajos muy demandantes. Los niños, los compromisos, sería lo más responsable para todos. Para todos. Su todos no me incluía a mí. Yo no era una persona con deseos, sueños o voluntad. Era un problema, un objeto frágil y molesto que necesitaba ser almacenado en un lugar seguro. Los miré. A mi hija, tan hermosa y tan vacía, hablando de mi vida como si fuera un punto en su agenda. A mi hijo, tan perdido en su propia debilidad, asintiendo a todo lo que su hermana decía. A mi nuera, con su ambición rapaz y su falsa preocupación. Y ya no sentí dolor, ni siquiera sentí tristeza. Sentí una claridad helada, cortante, como un viento de invierno. Por primera vez, los vi sin el velo del amor maternal. Vi el cuadro completo, no como una madre ciega, sino como una extraña que observa a 3 depredadores discutiendo sobre el destino de su presa ya herida. Se quedaron unos minutos más, que se me hicieron eternos. Hablaron entre ellos, sobre sus planes para el fin de semana, sobre una oferta en una tienda departamental, sobre lo cansados que estaban después de la fiesta. Yo permanecí en silencio, convertida en un mueble más de la habitación, un objeto que respiraba. Cuando finalmente se fueron, con besos superficiales que apenas rozaron mi frente y promesas vacías de te llamamos mañana, me quedé mirando la puerta cerrada. La esperanza, esa mala hierba terca y estúpida que siempre volvía a crecer en mi corazón, había sido finalmente arrancada de raíz. Y en el terreno baldío y desolado que dejó, algo nuevo y terrible comenzó a crecer. Una semilla dura, fría y oscura. La venganza. Esa noche no pude dormir. La habitación del hospital, con su penumbra y sus sonidos amortiguados, se convirtió en una celda donde mis pensamientos daban vueltas como bestias enjauladas. Vi pasar, una por una, en una procesión fantasmal, todas las escenas de mi vida de sacrificio, las madrugadas en la panadería, mis manos agrietadas por la masa, el calor del horno en mi rostro, la venta de mi alma por un cheque que se esfumó en lujos superfluos y fracasos anunciados,
las navidades que pasé sola porque ellos tenían compromisos más importantes con sus familias políticas, cada poquito que me pidieron, cada vez que me sentí como un cajero automático en lugar de una madre, cada vez que minimizaban mis dolores llamándolos tus dramas, mamá, y lloré en silencio, con lágrimas calientes que se deslizaban por mis sienes y mojaban la almohada almidonada. Lloré por la joven que fui, una joven llena de sueños que abandoné por ellos sin que nadie me lo pidiera. Lloré por la esposa que fui, que intentó mantener vivo el legado de su marido contra viento y marea. Lloré por la madre que fui, tan estúpidamente ciega, tan incondicionalmente dispuesta a inmolarse en el altar de su amor. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado y una calma aterradora, la calma que precede a los terremotos. Me abracé a la almohada, que olía a lejía y a una soledad de hospital. Saqué de mi cartera, del compartimento secreto, la pequeña foto gastada de Ángel. La miré a la luz de la luna que se colaba por la ventana. Su sonrisa, siempre su sonrisa, parecía decirme algo, recordarme una promesa, su última advertencia. Protégete, Adelaida. Prométeme que te protegerás. Te lo prometo, mi amor, susurré en la oscuridad, aunque sea lo último que haga. Y en la quietud de esa noche de hospital, mientras la gran ciudad dormía y mis hijos probablemente soñaban con su próximo éxito social, tomé una decisión. Ya no iba a ser Adelaida la víctima. Ya no iba a ser Adelaida la mártir. Si ellos querían enterrarme, perfecto, pero no me iba a dejar meter en su bonito asilo. Iba a cavar mi propia tumba, la tumba de la mujer que fui, y de sus cenizas iba a renacer sola, lejos y libre. La rabia, fría, pura y cristalina, se convirtió en mi única medicina, en el único motor que me quedaba. A la mañana siguiente, cuando la primera luz grisácea de la Ciudad de México se filtraba por la ventana, la decisión que había tomado en la oscuridad se sentía sólida como una roca en mi pecho. El dolor había dado paso a una determinación de acero. Ya no había dudas ni vacilaciones, solo un camino claro y despejado que se abría ante mí. Esperé con una paciencia casi inhumana a que la enfermera de la mañana me trajera el desayuno, una gelatina temblorosa de un color rojo artificial y un té tibio que no sabía a nada. Comí sin sentir el sabor, mi mente trabajando a toda velocidad, trazando los primeros pasos de mi nueva vida, de mi nueva guerra. Cuando la enfermera se fue, le pedí a la paciente de la cama de al lado, una ancianita amable que leía novelas de vaqueros y con la que había intercambiado un par de sonrisas, que me prestara su teléfono móvil por un minuto. Me miró con sus ojos acuosos, llenos de una sabiduría tranquila, y me lo tendió sin hacer preguntas, como si entendiera que esa llamada era importante. Marqué el número que me sabía de memoria, el que había sido mi ancla en tantas tormentas, mi faro en la niebla. Marqué el número de Graciela, mi amiga del alma, mi comadre, la hermana que la vida me regaló. Habíamos trabajado juntas en el pan de Ángel durante más de 20 años. Ella había visto crecer a mis hijos, había celebrado sus triunfos y en secreto había apretado los dientes ante sus crecientes desplantes y su egoísmo. Graciela era la única persona en el mundo que me conocía sin el filtro de la maternidad. Me conocía como Adelaida, la mujer. Contestó al segundo timbrazo, su voz enérgica y siempre un poco ronca. Una voz que olía a café fuerte y a cigarrillos, llenando la línea. Bueno, ¿quién habla? Graciela, soy yo, Adelaida, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza, por la ausencia total de temblor. Adelaida, comadre, por el amor de Dios, ¿cómo estás? Estaba a punto de ir a verte ahora mismo. ¿Qué te dijeron esos malagradecidos de tus hijos? Porque ayer los vi subiendo fotos de la dichosa fiesta a sus redes sociales, y te juro que me hervía la sangre en las venas. Una pequeña sonrisa amarga se dibujó en mis labios.
La lealtad incondicional de Graciela era un bálsamo en mi alma herida. Graciela, necesito tu ayuda. Fui al grano, sin rodeos. Necesito que vengas, ahora mismo, y necesito que no le digas a nadie, ¿me oyes? Ni a tu sombra. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude sentir su preocupación, su mente aguda procesando la urgencia en mi voz. ¿Qué pasa, Adelaida? Me estás asustando. No te asustes. Al contrario, creo que por primera vez en muchos años estoy completamente cuerda, le dije, mi voz bajando a un susurro intenso. Ellos quieren meterme en un asilo, Graciela. Vinieron ayer a proponérmelo, como quien propone tirar un mueble viejo. Graciela soltó una palabrota que habría hecho sonrojar a un camionero. La oí moverse, el ruido de una silla arrastrándose. Sobre mi cadáver, esos desgraciados, malnacidos. Después de todo lo que has hecho por ellos, no, Adelaida, eso sí que no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, repetí, sintiendo cómo su fuerza se contagiaba a la mía, cómo su rabia alimentaba la mía. Pero no voy a pelear con ellos, Grace. No voy a discutir. No voy a suplicar. Voy a hacer algo mucho mejor. Voy a desaparecer. Otro silencio, esta vez más largo, más profundo. Pude imaginarla en la cocina de su pequeño apartamento, con el ceño fruncido, procesando mis palabras. ¿Desaparecer? ¿A qué te refieres exactamente con desaparecer? Me refiero a irme, lejos, para siempre, borrarme del mapa, empezar de nuevo, en otro lugar, con otro nombre si hace falta. Pero necesito ayuda para hacerlo, y solo confío en ti. Adelaida, comenzó, su tono ahora más suave, la preocupación tiñendo su voz. ¿Estás segura, comadre? Es una decisión muy grande, sin vuelta atrás, la más grande de mi vida, afirmé, sintiendo un vértigo extraño, una mezcla de terror y euforia. Y la más necesaria, ¿me vas a ayudar o no? No dudó ni un segundo. Su lealtad era tan sólida como las viejas piedras del Zócalo. Claro que sí, comadre. Faltaría más. A la guerra contigo y por ti. Dime qué necesitas. ¿Quieres que les queme el coche a cada uno? Porque con gusto lo hago y hasta le pongo leña. Me reí. Una risa genuina, un poco rota, que me dolió en el pecho pero que me sanó una parte del alma. No, nada de eso. Necesito algo más inteligente, más doloroso. Necesito que llames a tu sobrino, al abogado, a Valentín. ¿Para qué? Para empezar la guerra, dije, y la palabra sonó dulce, poderosa, en mis labios. Tráelo contigo al hospital, y trae también esa vieja caja de galletas danesas que te di a guardar hace años, la que tiene mis papeles importantes. Ha llegado el momento de usarlos. Voy para allá, dijo Graciela, su voz ahora llena de una energía combativa que me encantaba. Y Adelaida, escúchame bien, estoy muy, muy orgullosa de ti. Colgué y le devolví el teléfono a mi vecina de cama con un gracias que me salió de lo más profundo del corazón. Me recosté en la almohada, sintiendo por primera vez en días, quizás en años, una oleada de poder. Ya no era una víctima esperando el siguiente golpe. Era una estratega planeando su primer movimiento en el tablero. El juego había cambiado, y yo, por primera vez, iba a dictar las reglas. Graciela llegó menos de una hora después, y no venía sola. Su presencia en la grisura del hospital fue como una ráfaga de aire fresco y rebelde. A su lado caminaba un joven alto y de aspecto serio, vestido con un traje oscuro impecable que contrastaba con el ambiente caótico y desgastado del lugar. Era Valentín Herrera, su sobrino. Lo recordaba de niño, un chiquillo flaco y con gafas que corría por la panadería, siempre con un libro bajo el brazo. Ahora era un hombre, un abogado, y en sus ojos inteligentes, detrás de unos lentes de armazón moderno, vi la misma chispa de determinación y de justicia
que caracterizaba a su tía. Tía Adelaida, me saludó con una formalidad respetuosa, inclinándose para estrechar mi mano con calidez. Mi tía me ha puesto al tanto de la situación. Lamento mucho por lo que está pasando, es inaceptable. Graciela, mientras tanto, ya estaba en acción, como un torbellino de eficiencia. Colocó la vieja y abollada caja de galletas sobre mi regazo y le lanzó una mirada asesina a la gelatina intacta de mi desayuno. Esto es lo que te dan de comer. Veneno puro, no te preocupes. Te traje un atole de verdad, de los de la esquina, y unos tamales de rajas que te van a resucitar. Necesitas fuerza para lo que viene. Mientras yo sorbía el atole caliente, que me supo a gloria bendita, a hogar, a normalidad, Valentín abrió la caja y con cuidado examinó los documentos que yo le indiqué, las copias de las transferencias bancarias. Y lo más importante, los 2 reconocimientos de deuda originales, con las firmas despreocupadas de Caridad y Julián Alcalce. Los leyó en silencio, sus cejas frunciéndose ligeramente. Su rostro era una máscara de concentración profesional, pero pude ver un músculo tensándose en su mandíbula. Luego levantó la vista y me miró fijamente. Esto es oro puro, tía. Legalmente es impecable. Es un título de crédito que trae aparejada ejecución. Podemos proceder de inmediato. ¿Proceder a qué? Exactamente, pregunté, sintiendo un nudo de nervios y una extraña expectación en la boca del estómago. A reclamar lo que es suyo, dijo Valentín, y su voz, aunque calmada, tenía un filo de acero que me dio confianza. Podemos enviar una notificación formal extrajudicial exigiendo el pago inmediato de la totalidad de la deuda, 3 millones de pesos. Graciela soltó un silbido de admiración. Eso los va a dejar temblando como gelatinas. Esa es la idea, continuó Valentín, acomodándose los lentes. Evidentemente, y por lo que me cuenta, no podrán pagar, y ahí es donde tenemos la ventaja estratégica. Al no poder satisfacer la deuda en el plazo que les demos, podemos iniciar un juicio ejecutivo mercantil. El siguiente paso, y el más contundente, sería solicitar al juez el embargo precautorio de sus bienes para garantizar el pago de la deuda. Mi mente daba vueltas, intentando procesar las palabras. Embargo, la palabra sonaba tan dura, tan definitiva. Era algo que le pasaba a otra gente, a la gente que salía en las noticias. ¿Qué bienes?, pregunté a un susurro. Bueno, dijo Valentín, consultando mentalmente el caso, en el de su hija Caridad, y dado que el apartamento de Santa Fe está a su nombre, podríamos ir directamente contra la propiedad. El pagaré que firmó es suficiente para solicitar el embargo y eventualmente el remate del inmueble para cubrir el 1,5 millones que le debe. Cerré los ojos por un instante. Imaginé la cara de Caridad, de su esposo Javier, el hombre que me despreciaba, cuando un actuario judicial se presentara en la puerta de su lujoso penthouse. La humillación, el escándalo, el desmoronamiento de su castillo de naipes. ¿Y Julián?, preguntó Graciela, siempre pensando en todo. Ese pobrecito no tiene ni en qué caerse muerto, después de su negocito fallido. Quizás no tenga propiedades a su nombre, admitió Valentín, pero la ley nos da opciones. Podemos embargar sus cuentas bancarias, congelarlas, podemos embargar su coche, cualquier participación que tenga en alguna sociedad, aunque esté inactiva, incluso un porcentaje de su sueldo, si es que tiene uno. El objetivo no es solo recuperar el dinero, tía, es ejercer la máxima presión legal posible, hacerles entender, de una vez por todas, que la época de jugar con el dinero y el sacrificio de su madre se ha terminado. Me quedé en silencio, asimilando la magnitud de lo que estábamos planeando. Era brutal, era despiadado y se sentía justo. Era la única respuesta posible a una crueldad de años. Quiero hacerlo, dije finalmente, y mi voz ya no tenía dudas.
Quiero que procedas con todo, pero eso es solo la mitad del plan, la parte ruidosa. Los miré a ambos, mis dos únicos aliados en este mundo. La otra parte es silenciosa. Quiero desaparecer, irme de la ciudad, empezar de nuevo. No quiero que me encuentren nunca. Necesito que me ayuden a convertirme en un fantasma. Graciela sintió, sus ojos brillando de aprobación. ¿Tienes algún lugar en mente, comadre? Mérida, respondí sin dudar. El nombre me sonaba a sol, a un ritmo de vida más lento, a un lugar donde nadie conocía mi historia. Tengo una prima lejana allí, Inés. Hace años que no la veo, pero siempre me dijo que su casa era mi casa. Es un lugar tranquilo, lejos, muy lejos. Perfecto, dijo Valentín, ya tomando notas en un bloc legal con una caligrafía rápida y precisa. Entonces, el plan de acción es el siguiente. Punto 1. Hoy mismo redactaremos un nuevo testamento. Usted desheredará formal y legalmente a sus dos hijos por ingratitud, una causal perfectamente válida. ¿A quién desea nombrar como heredera universal de sus bienes, que incluirán estos créditos por cobrar y cualquier otra cosa que posea? Miré a Graciela. Ella abrió los ojos como platos y negó con la cabeza. Adelaida, no te atrevas. No a ti, terca, le dije con una sonrisa cansada. No te voy a dejar ese problema. No. Quiero que todo, absolutamente todo, vaya a una fundación. Una que ayude a mujeres de mi edad, a artesanas, a mujeres que han trabajado toda su vida y se encuentran solas y desamparadas. Búscame una buena, Valentín, una que sea honesta. El joven abogado asintió, y en su rostro vi una expresión de profundo respeto. Será un honor, tía. Punto 2. Mientras usted viaja a Mérida y se instala, yo iniciaré las acciones legales. Lo haremos de forma coordinada. Esperaremos a que usted me confirme que está a salvo para lanzar la ofensiva. Así no podrán contactarla ni presionarla. Y el dinero, recordé, mi voz bajando a un susurro, mi fondo secreto. Les conté la historia de la venta de la marca, del $1.000.000 que tenía guardado en una cuenta que nadie conocía. ¡Excelente!, dijo Valentín, sus ojos iluminándose. Ese es su capital de guerra, su capital para su nueva vida. Nadie puede tocarlo. Es suyo y solo suyo. Punto 3. Intervino Graciela, asumiendo el papel de general de campo, un papel que le sentaba de maravilla. Tenemos que sacarte de este hospital de mala muerte sin que nadie se dé cuenta. Lo haremos por la noche, en el cambio de turno de las 10. Es el momento de mayor caos. Yo te traeré ropa. Valentín nos esperará abajo con su coche. ¿Y la carta?, añadí. Tengo que escribirles una carta. Necesitan saber por qué. Necesitan que mis palabras, mis verdaderas palabras, los persigan por el resto de sus vidas. Valentín me pasó su bloc de notas y una pluma elegante y pesada. Escriba con el corazón, tía Adelaida. O mejor dicho, escriba con la furia. A veces, la furia es la forma más honesta y pura del amor herido. Me quedé sola en la habitación, con la pluma en la mano y el papel en blanco sobre mis rodillas. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando un rectángulo de luz dorada sobre la colcha raída. Por primera vez en días, no me sentía como una paciente ni como una víctima. Me sentía como la autora de mi propio destino, escribiendo el prólogo de un libro completamente nuevo. Y la primera palabra que escribí, con una caligrafía temblorosa pero firme, fue hijos. La planificación de mi fuga tuvo la precisión de una operación militar de alto secreto. Graciela con su mente práctica y su conocimiento de la calle, y Valentín con su lógica legal y su atención al detalle, no dejaron ningún cabo suelto. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa y coordinada que me hizo sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Valentín preparó todos los documentos legales necesarios. El Nuevo Testamento,
un poder notarial amplio y detallado para que Graciela pudiera representarme en la ciudad y manejar mis asuntos. Y por supuesto, las demandas ejecutivas, listas para ser presentadas. Iba y venía del hospital con la discreción de un espía, trayéndome papeles para firmar escondidos dentro de un periódico o una revista, explicándome cada cláusula en susurros. Graciela, por su parte, se encargó de toda la logística de la huida. Compró un billete de avión a mi nombre para un vuelo nocturno a Mérida, pagando en efectivo para no dejar rastro electrónico. Con una excusa inventada, logró que la portera de mi edificio le diera acceso a mi apartamento. De allí, empacó una pequeña maleta de mano con lo esencial: un par de cambios de ropa, mis artículos de aseo y mis objetos más preciados: el retrato enmarcado de Ángel, mi viejo recetario con las hojas amarillentas y manchadas de mantequilla, y la caja de galletas danesas, ahora vacía de papeles legales pero llena de fotografías y recuerdos de una vida anterior. También fue a mi banco secreto y, usando un poder que le había firmado específicamente para eso, retiró mi $1.000.000 en efectivo. Más seguro así, comadre, me dijo por teléfono. Billetes grandes, bien fajados, hasta que abras una cuenta nueva donde vayas, que no puedan rastrear nada, serás un fantasma. La noche elegida, una llovizna fina y persistente caía sobre la Ciudad de México, una garúa melancólica que parecía querer borrar nuestras huellas del asfalto. A las 10 de la noche, durante el caótico cambio de turno de las enfermeras, con el personal entrante y saliente cruzándose en los pasillos, comenzó la Operación Fénix, como la había bautizado Graciela. Ella entró en mi habitación con una normalidad pasmosa, cargando una bolsa de tela grande como si viniera de hacer la compra. Dentro, un vestido oscuro y holgado, un rebozo de lana para cubrirme la cabeza y el cabello, y unos zapatos cómodos y sin tacón. «¿Lista, Adelaida?», me susurró, y en sus ojos vi una mezcla de nerviosismo, emoción y una pizca de travesura. Asentí, mi corazón martilleando contra mis costillas, no de miedo, sino de una adrenalina pura. Me vestí con una rapidez que no sabía que poseía. Mis manos, que habían temblado por la enfermedad, ahora estaban firmes. La mujer que se reflejó en el pequeño espejo del baño no era la misma que había entrado a ese hospital una semana antes. Mis ojos, aunque cansados y rodeados de ojeras, tenían una nueva luz, una chispa de desafío. Era la mirada de una mujer que había tocado fondo y había decidido no quedarse allí. Con un gesto casi ceremonial, tomé la carta que había reescrito y perfeccionado durante 2 días y la dejé sobre la almohada, en el hueco que mi cabeza había dejado. Estaba doblada, y con los nombres Caridad y Julián escritos en la parte exterior con mi mejor caligrafía. Parecía tan inofensiva una simple hoja de papel, pero sabía que su contenido era veneno puro, un veneno lento que tardarían años en purgar de su sistema si es que alguna vez lo lograban. «Es hora», dijo Graciela, tomándome del brazo. Salimos de la habitación como si fuéramos 2 visitantes más que se retiraban. Graciela me sostenía con firmeza, fingiendo que yo era una anciana débil que necesitaba apoyo, un papel que a estas alturas me salía natural. Caminamos por los pasillos largos y desolados, el eco de nuestros pasos mezclándose con los quejidos lejanos de otros pacientes y el zumbido de las máquinas. Cada figura de blanco que veíamos venir de frente nos hacía contener la respiración, pero nadie nos prestó atención. En el universo anónimo y sobrecargado de un hospital público, éramos invisibles. La puerta de salida automática se abrió con un siseo, como una exhalación, dejándonos entrar en la noche húmeda y fría. El aire olía a asfalto mojado, a ozono, a libertad. Valentín nos esperaba al otro lado de la calle, al volante de un coche discreto y oscuro, con el motor en marcha y las luces apagadas. Subí al asiento trasero, mi cuerpo temblando por la adrenalina y el frío repentino. Mientras el coche se alejaba del hospital, no pude evitar mirar atrás,
a la mole de concreto que había sido mi prisión y paradójicamente mi crisálida. Allí, en una cama anónima, dejaba a la vieja Adelaida, a la madre sacrificada, a la viuda resignada. La mujer que salía de esa sombra era alguien nuevo, alguien que aún no conocía del todo, pero que ya me empezaba a gustar por su valentía. El viaje al aeropuerto fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Graciela me apretaba la mano, transmitiéndome su fuerza sin necesidad de palabras. Valentín conducía con una concentración absoluta, sus ojos moviéndose constantemente por los espejos retrovisores. Cuando llegamos, me acompañaron hasta la entrada de la zona de embarque. Sabíamos que más allá de ese punto tendría que seguir sola. Era el momento de la despedida. Comadre, comenzó Graciela, y por primera vez en todos los años que la conocía, vi lágrimas genuinas en sus ojos. Cuídate mucho, por favor, mucho. Llámame en cuanto aterrices. Y cada semana, ¿oíste? Si no, te juro que voy y te busco. La abracé con una fuerza que me sorprendió a mí misma, inhalando el olor a su perfume floral y a tabaco. Gracias, Grace. Por todo, eres la única familia que me queda. Te quiero, hermana. No te preocupes por nada aquí, dijo Valentín, su voz profesional, pero con un matiz de calidez que me conmovió. Yo me encargo de la tormenta. Tú solo dedícate a construir tu nueva vida, tía. Te lo mereces. Les di un último abrazo a ambos y me di la vuelta antes de que pudieran verme llorar. Caminé con la espalda recta hacia el control de seguridad, mi pequeña maleta rodando detrás de mí. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, una parte de mí podría querer quedarse. Mientras esperaba en la sala de embarque, rodeada de extraños, de familias que iban de vacaciones, de ejecutivos que volvían a casa, me sentí extrañamente en paz. No había miedo, solo una certeza abrumadora de que estaba haciendo lo correcto, lo único que podía hacer. El avión despegó, una bestia de metal rugiendo mientras rompía las nubes y dejaba atrás el mar de luces de la ciudad que había sido mi hogar durante 67 años. A través de la ventanilla vi cómo todo se hacía pequeño, insignificante. Mis problemas, mis dolores, la casa que vendí, el hospital que me vio renacer, todo se encogía, hasta desaparecer en la inmensa oscuridad. Y yo, Adelaida Ramírez, volaba hacia un nuevo amanecer. Pasó una semana, 7 días que para mí fueron un torbellino de novedades en la cálida y húmeda Mérida, un tiempo para aclimatar mi cuerpo al calor y mi alma a la libertad. 7 días que para mis hijos, supuse, no fueron más que otra semana de trabajo, compromisos sociales y una vaga e intermitente pregunta sobre el paradero de su madre, probablemente achacando mi silencio a otra de mis rabietas dramáticas. Sabía, con una certeza que me dolía, que no se preocuparían de verdad hasta que necesitaran algo de mí. El día elegido, un domingo por la tarde, Graciela ejecutó la primera parte del plan. Se vistió con su mejor ropa, un vestido de lino azul que le sentaba de maravilla, se armó de valor y de una calma glacial, y se dirigió al penthouse de Caridad en Santa Fe. Sabía que Julián y Pía estarían allí. Era el día de la comida familiar obligatoria en casa de la hermana exitosa, una tradición que servía más para humillar a Julián que para unir a la familia. Más tarde, esa misma noche, Graciela me contó cada detalle por teléfono y yo pude visualizar la escena como si hubiera estado allí. Llegó y fue recibida por una empleada doméstica uniformada que la condujo con una frialdad cortés hacia la terraza. Allí estaban todos, Caridad y su esposo Javier, recostados en unos camastros de diseño, tomando mimosas, Julián y Pía, sentados en un rincón, con una rigidez incómoda. La mesa estaba puesta para un almuerzo tardío, con una vajilla y cristalería que gritaban riqueza. Graciela, qué sorpresa, dijo Caridad, quitándose las gafas de sol y mirándola de arriba abajo, en un gesto que era a la vez un saludo
y una evaluación. No se levantó. ¿A qué debemos el honor? Vengo de parte de Adelaida, respondió mi amiga, su voz firme como una roca, cortando la atmósfera relajada como un cuchillo. Graciela vio cómo mis hijos intercambiaban miradas, una mezcla de fastidio y una pizca de curiosidad culpable. Ah, mi mamá, dijo Julián, con un tono más de queja que de preocupación. ¿Y dónde se ha metido? Le hemos estado llamando y no contesta el teléfono. Ella está. Bien, dijo Graciela, saboreando el poder de la información que ellos no tenían. Está donde necesita estar. Me pidió que les entregara esto personalmente. De su bolso, un bolso elegante pero sin marca que contrastaba con los logos de Pía y Caridad, sacó un sobre blanco y lo puso con cuidado sobre la mesa de teca, justo al lado de una fuente de plata con fruta exótica. Mis dos nombres, Caridad y Julián, escritos en el frente con mi caligrafía temblorosa pero clara. Hubo un momento de vacilación. Fue Caridad quien finalmente tomó el sobre, con la punta de sus dedos, como si temiera que contuviera alguna enfermedad contagiosa. Lo abrió con un cortapapeles de plata que formaba parte del juego de escritorio y desdobló la hoja. Empezó a leer en silencio, pero su expresión fue cambiando tan drásticamente que Julián se levantó y se acercó para leer por encima de su hombro. Y esta es la carta que leyeron, la carta que escribí esa noche en el hospital, con la pluma de Valentín y con la tinta de mi corazón herido, la carta que ahora os leo a vosotros, mi nueva familia, la audiencia que me escucha. Hijos, si estáis leyendo esto, es porque ya no estoy a vuestro alcance. No, no he muerto, aunque estuve cerca, y aunque descubrí, de la manera más cruel y definitiva, que mi posible muerte era menos importante para vosotros que una fiesta de bautizo. Os escribo esto desde una cama de hospital, o al menos, allí es donde estas palabras nacieron. Hace una semana sufrí un derrame cerebral. Una semana en la que el único sonido constante ha sido el de una máquina que me recordaba que seguía viva, aunque no entendiera muy bien para qué. El doctor os llamó, os dijo que era grave, os suplicó que vinierais, y vuestra respuesta, la que escuché con mis propios oídos a través del altavoz del teléfono de una enfermera, fue: no podemos, estamos en un bautizo. Quiero que por un solo momento, si es que vuestro egoísmo os lo permite, intentéis imaginar lo que sentí. Imaginen que todo vuestro mundo, todo aquello en lo que habéis basado vuestra existencia, se desmorona en una sola y frívola frase. El amor incondicional que os di durante 40 años, cada sacrificio visible e invisible que hice por vosotros, pulverizado por el sonido de la música de fondo de vuestra fiesta. ¿Recordáis la panadería El Pan de Ángel? ¿Recordáis el olor a pan caliente que os despertaba por las mañanas para ir a la escuela? ¿Recordáis las manos de vuestro padre, siempre cubiertas de una fina capa de harina como si fuera polvo de estrellas? Vendí ese santuario, el alma de vuestro padre, para daros un futuro. Te di a ti, Caridad, el dinero para comprar este lujoso apartamento desde el que probablemente estás leyendo esto. Te di a ti, Julián, el dinero para perseguir un sueño de tecnología que se convirtió en humo y deudas. Creí, en mi infinita estupidez, que estaba invirtiendo en vuestra felicidad. ¡Qué tonta fui! Solo estaba financiando vuestro egoísmo, vuestra ingratitud, vuestra incapacidad para amar algo más que a vosotros mismos. Durante años me he convertido en vuestro cajero automático, en vuestra niñera de emergencia, en un mueble viejo que solo se visita por obligación en cumpleaños y navidades. He soportado vuestros desprecios sutiles, la condescendencia de vuestras parejas, vuestro olvido conveniente, y lo he justificado todo bajo el manto sagrado y tóxico del amor de madre. Ese amor, hijos míos, se murió en esa cama de hospital. Lo matasteis vosotros, lo mató vuestra indiferencia, vuestra crueldad, vuestra espantosa incapacidad de ver más allá de vuestro propio ombligo. Me ofrecisteis un asilo,
Un lugar bonito para encerrar a vuestra vieja y molesta madre, para que no vuelva a interrumpir vuestras importantes vidas con sus emergencias médicas. Acepto vuestra oferta, pero a mi manera. Me voy a mi propio asilo, un lugar donde no podréis encontrarme, un lugar donde por fin podré descansar de vosotros. He cambiado mi testamento, no recibiréis ni un centavo más de mí. De hecho, he dado instrucciones precisas a mi abogado para que reclame cada peso que os di, porque ahora entiendo que no fue un regalo de amor, sino un préstamo a la ingratitud. Y la deuda, queridos míos, ha vencido. Esta no es una rabieta, no es uno de mis dramas, como soléis llamar a mis sentimientos para invalidarlos. Es una amputación. Me estoy cortando la parte de mi vida que está podrida, la que me estaba matando lentamente con su veneno. Y esa parte, dolorosamente, sois vosotros. No me busquéis, no intentéis contactarme. La mujer que os dio la vida ya no existe. La matasteis el día del bautizo. Que seáis muy felices con vuestras fiestas, vuestros amigos importantes y vuestras claras prioridades. Yo, por primera vez en mi vida, voy a ser feliz sin vosotros. Adelaida. Graciela me dijo que cuando Caridad terminó de leer, estaba pálida como el papel de la propia carta. Julián se tambaleaba como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago y tuvo que apoyarse en una silla para no caer. Pía le arrebató la carta de las manos y la leyó, sus labios apretándose hasta formar una línea fina y blanca de pura furia. Javier, el esposo, finalmente bajó su periódico, con una expresión de incredulidad y enojo. ¿Qué es esto? ¿Una broma de mal gusto?, preguntó, su voz goteando desprecio. Adelaida nunca bromea sobre estas cosas, dijo Graciela, levantándose con la dignidad de una reina. Mi trabajo aquí ha terminado. Que aproveche la comida. Y se fue, dejándolos solos, con la bomba de papel que acababa de estallar en medio de su perfecta y soleada vida de domingo. La carta fue la preparación de artillería, el bombardeo psicológico que los dejó aturdidos y confundidos. El verdadero asalto, el ataque terrestre, llegó 24 horas después. Valentín, mi joven y brillante general, había cronometrado todo a la perfección. A las 9 de la mañana del lunes, un mensajero con uniforme y casco de motocicleta, un soldado anónimo en esta guerra silenciosa, se presentó simultáneamente en dos puntos clave de la ciudad. Uno, en la recepción del imponente edificio corporativo de cristal y acero donde Javier, el esposo de Caridad, tenía sus oficinas. El sobre, de un papel grueso y con el membrete del despacho Herrera y Asociados, iba dirigido personalmente a mi hija. El otro mensajero llegó a la puerta del condominio de clase media donde vivían Julián y Pía, un lugar que pretendía ser más de lo que era, al igual que sus habitantes. Dentro de cada sobre no había una carta emocional, había un documento oficial, frío, impersonal y lleno de una terminología legal que no dejaba lugar a dudas ni a interpretaciones. Era un requerimiento de pago formal. Citaba con precisión el documento de reconocimiento de deuda que habían firmado años atrás, con fecha y detalles. Especificaba la cantidad exacta de 1,5 millones de pesos para cada uno, y les otorgaba un plazo improrrogable, fatal, de 30 días naturales para liquidar la totalidad del adeudo en una cuenta bancaria designada. De lo contrario, advertía el último párrafo con una frialdad aterradora, se iniciaría sin más trámite un procedimiento judicial en su contra para el embargo de bienes hasta satisfacer el monto total de la deuda. Imaginé la escena con una claridad casi cinematográfica y Valentín más tarde me la confirmó, no sin un punto de satisfacción profesional en su voz. Caridad, que seguramente estaba en una clase de yoga o en un desayuno con sus amigas de la alta sociedad, recibió una llamada frenética y furiosa de su esposo. ¿Qué demonios es esto, Caridad? Me acaba de llamar mi secretaria.
Ha llegado un requerimiento de un abogado de tu madre exigiéndome 1,5 millones de pesos. Estás loca si crees que voy a pagar las deudas de tu familia. Arregla este desastre ahora mismo. Julián y Pía, por su parte, probablemente leyeron el documento juntos en la pequeña mesa de su comedor, el café de la mañana enfriándose en sus tazas. El pánico, la incredulidad, la comprensión lenta y horrible de que la rabieta de su madre tenía dientes de acero y que esos dientes estaban a punto de morderles el cuello. La primera en reaccionar, como siempre, fue Caridad. A los 10 minutos de recibir la noticia, el teléfono de la oficina de Valentín sonó. Era ella. Valentín, anticipando la llamada, me contó que activó el altavoz en su oficina para que su asistente pudiera tomar notas y ser testigo. La voz de mi hija, me dijo, no era una voz, era un chillido agudo de furia y de privilegio herido. El sonido de una princesa a la que le acaban de decir que su castillo está hipotecado. Oiga, usted, abogaducho de quinta, ¿quién se cree que es para mandarme este tipo de basura? Gritó, sin siquiera presentarse. Valentín esperó con una paciencia infinita a que terminara su exabrupto y luego respondió con una calma que debió haberla enfurecido aún más. Buenos días. Habla el licenciado Valentín Herrera. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Caridad, la hija de Adelaida Ramírez, la mujer a la que usted y la gata de su tía están intentando extorsionar. Esto es completamente ilegal. Mi madre no está bien de sus facultades, tuvo un derrame, está siendo manipulada por ustedes. Señorita, la interrumpió Valentín, su tono siempre cortés pero firme como el granito. Le agradecería que moderara su lenguaje. No estoy extorsionando a nadie, simplemente estoy ejecutando las instrucciones legales y por escrito de mi clienta, la señora Adelaida Ramírez, quien le aseguro se encuentra en pleno y absoluto uso de sus facultades mentales. De hecho, poseo un dictamen médico reciente que lo corrobora, por si tiene alguna duda. Es una locura. Ese dinero fue un regalo de madre. Una madre no le cobra a sus hijos. Según el documento que usted misma firmó de su puño, y letra el día 15 de marzo de hace 5 años, y cuya copia tengo frente a mí, no fue un regalo. Fue un préstamo personal, simple y claramente estipulado. Un documento legal y vinculante ante cualquier juez de este país. ¿Necesita que le envíe una copia digital a su correo para refrescar su memoria? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, pesado. El silencio de alguien que acaba de chocar a toda velocidad contra un muro de concreto que no vio venir. Usted no puede hacer esto, siseó Caridad, su voz ahora temblorosa de una rabia impotente. De hecho, sí puedo. ¿Y lo haré?, replicó Valentín, con una finalidad lapidaria. Mi clienta me ha dado instrucciones muy claras e irrevocables. Tienen 30 días para pagar. Si no lo hacen, el siguiente paso será solicitar a un juez el embargo precautorio de sus bienes para garantizar el pago. Y dado que usted es propietaria de un inmueble libre de gravámenes, empezaremos por ahí. Que tenga usted un excelente día. Y colgó. La llamada de Julián llegó 1 hora después. Era un hombre completamente diferente. No había gritos, no había insultos, solo una voz quebrada, suplicante, la voz de un niño a punto de llorar. Licenciado, por favor, tiene que haber un error, balbuceó y casi pude oír el sonido de sus manos temblando. Nosotros no tenemos ese dinero. La empresa, todo se perdió. Pía y yo estamos hasta el cuello de deudas. No podemos pagar. Lo lamento sinceramente, señor, dijo Valentín, manteniendo su distancia profesional. Pero la deuda con su madre existe, está documentada y es legalmente exigible. Pero es mi mamá, es mi mamita. Ella no puede hacernos esto. ¿Dónde está? Por favor, necesito hablar con ella. Puedo explicarle todo.
Puedo pedirle perdón de rodillas si es necesario. Mi clienta ha solicitado explícitamente no tener ningún tipo de contacto con ustedes. Cualquier comunicación de ahora en adelante deberá ser a través de mi despacho, explicó Valentín con paciencia. Y sobre el perdón, señor, me temo que el tiempo para eso ya pasó. Le sugiero que en lugar de buscar a su madre, busque un buen asesor financiero y empiece a pensar cómo va a reunir 1,5 millones de pesos en los próximos 29 días. Colgó, dejando a mi hijo con su desesperación como única compañía. Esa noche, cuando hablé con Valentín desde la seguridad de mi pequeño apartamento en Mérida, me sentí extraña. No había alegría en mi victoria, no había júbilo, solo una sensación de vacío, de finalidad, como un cirujano que ha tenido que amputar una extremidad gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Dolía. Era necesario. Pero la pérdida, la cicatriz, sería innegable y eterna. ¿Lo entienden ahora?, me dijo Valentín, su voz tratando de ser reconfortante. Han entendido que esto no es un juego, que las acciones tienen consecuencias, y que su madre, la mujer a la que daban por sentada, la que creían incondicional y tonta, tenía un límite, y finalmente lo cruzaron. Sí, lo habían cruzado. Y ahora, por primera vez en sus acomodadas y egoístas vidas, iban a tener que enfrentar el mundo real sin la red de seguridad que siempre les había proporcionado. Iban a tener que aprender a caminar solos. Y yo, a cientos de kilómetros de distancia, también estaba aprendiendo a hacer lo mismo. La notificación legal no fue simplemente una piedra arrojada al estanque de sus vidas. Fue un meteorito. La onda expansiva sacudió los cimientos de los mundos que mis hijos habían construido con tanto esmero sobre la base inestable de mi sacrificio. Para Caridad, el golpe fue público, social y profundamente humillante. Su esposo, Javier, era un hombre para quien las apariencias, el estatus y la estabilidad financiera lo eran todo. Su matrimonio era más una sociedad de negocios que una unión de amor. La idea de que su penthouse, el símbolo máximo de su éxito, el escenario de sus fiestas y reuniones, pudiera ser embargado por una deuda con su suegra panadera, era una afrenta intolerable, una mancha en su impecable reputación. Graciela, que tiene amigos hasta en el infierno y una red de información que ya la quisiera el servicio secreto, se enteró de los detalles por una conocida que trabajaba como asistente en el mismo edificio corporativo que Javier. La discusión entre ellos, me contó Graciela, fue de proporciones épicas. Los gritos se oían a través de las delgadas paredes de las oficinas de diseño. Javier la acusó de haberle ocultado la calaña de su familia, de ser una irresponsable financiera, de poner en riesgo su patrimonio, que él consideraba exclusivamente suyo. El amor, al parecer, tenía una cláusula de solvencia económica que yo no conocía. Su matrimonio, construido sobre una base de conveniencia y apariencias, comenzó a agrietarse visiblemente. Caridad, que había luchado tanto por ser la esposa perfecta en un mundo de privilegios, de repente se vio tratada como una paria, una amenaza. La humillación de tener que pedirle dinero a su propio esposo para pagarle a su madre, una madre a la que él apenas toleraba, debió ser un veneno insoportable. Empezó a vender sus joyas y sus bolsas de diseñador, pero ni con eso se acercaba a la cifra. En el caso de Julián, el desastre fue más silencioso pero igualmente devastador. Él y Pía ya vivían al día, en un espejismo de clase media alta financiado por tarjetas de crédito y préstamos personales. La deuda de 1,5 millones de pesos no era una amenaza, era una sentencia de muerte financiera. Lo primero que perdieron fue el coche, un modelo reciente que vendieron a toda prisa por mucho menos de su valor. Tuvieron que sacar a su hijo del colegio privado bilingüe y matricularlo en una escuela pública del barrio. Pía, que había basado toda su identidad en ser una mujer de negocios y una emprendedora, tuvo que tragarse su orgullo y empezar a buscar un trabajo de verdad, un empleo con horario, jefe y un sueldo modesto. La tensión económica, como un ácido,
empezó a corroer su relación. Las recriminaciones se volvieron el pan de cada día. Julián la culpaba por haberlo presionado a vivir por encima de sus posibilidades. Ella lo culpaba a él por su debilidad, por su fracaso, por no haber sabido manejar a su madre. Y entonces, como era de esperar, el ecosistema familiar reaccionó. Entraron en escena los monos voladores, esos parientes que nunca llaman para saber cómo estás, pero que son los primeros en aparecer para darte lecciones de moral. Mi cuñada Ofelia, la hermana de mi difunto esposo, fue la primera en llamar. No me llamó a mí, por supuesto, porque mi teléfono estaba desconectado del mundo que había dejado atrás. Llamó a Graciela, la única conexión que les quedaba. Graciela, por el amor de Dios, tienes que hacer algo, le dijo, su voz cargada de un dramatismo teatral que siempre me había sacado de quicio. Adelaida se ha vuelto completamente loca. Está fuera de sí. ¿Cómo puede hacerle esto a sus propios hijos? Es su sangre. La familia es lo primero, por Dios. Graciela, que nunca tuvo paciencia para la hipocresía, no se anduvo con rodeos. Su respuesta fue tan cortante como un cuchillo de carnicero. ¿Y dónde estaba la familia cuando Adelaida se estaba muriendo sola en un hospital, Ofelia? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué tanto presumes de valores familiares? Ah, sí, ya recuerdo. Estabas en la fiesta, bebiendo champán y subiendo fotos a Facebook. La familia es lo primero solo cuando conviene, ¿verdad? Cuando hay que pedir, pero no cuando hay que dar. Pero están desesperados, gimoteó Ofelia. Pobre Caridad con la vergüenza que está pasando con Javier, y Juliancito, tan bueno que es, está destrozado. Juliancito es un hombre de 30 y tantos años que tiene que aprender a asumir las consecuencias de sus actos, le espetó Graciela. Y Caridad está aprendiendo una lección muy valiosa, que el dinero de mamá no es infinito y que la dignidad no tiene precio. Adelaida está haciendo lo que debió haber hecho hace 20 años, pensar en sí misma. Así que, si me vuelves a llamar para abogar por esos dos zánganos malcriados, te juro por la memoria de Ángel que voy a ir a tu casa y te voy a recordar un par de verdades sobre tu propia vida que no te van a gustar nada. Adiós. Y la colgó. La llamada de Ofelia fue solo el principio. Otros parientes lejanos, amigos de la familia a los que no veía en años, todos contactados por mis hijos en su desesperada campaña por hacerme parecer la villana de la historia, llamaron a Graciela. El mensaje era siempre el mismo, con diferentes palabras. Yo era una madre cruel, desnaturalizada, una vieja rencorosa que estaba actuando por despecho. Nadie parecía recordar la fiesta. Nadie parecía entender la profundidad de la herida original. Solo veían el resultado. 2 pobres hijos siendo castigados por su loca madre. Me dolía, sí. No voy a negarlo. Me dolía escuchar, a través de Graciela, cómo mi historia era retorcida, cómo mi dolor era invalidado y transformado en un capricho senil. Pero mi nueva vida en Mérida me estaba enseñando algo importante. Me estaba enseñando a poner distancia, no solo física, sino emocional. Esas voces, esas opiniones, eran ecos de un mundo que ya no era el mío. Eran el ruido de fondo de una película en la que yo ya no actuaba. Ellos estaban viviendo las consecuencias de sus actos. Y yo, por primera vez, estaba viviendo, simplemente y maravillosamente, viviendo. Mientras la tormenta arreciaba con furia en la Ciudad de México, mi vida en Mérida florecía bajo un sol generoso y un cielo de un azul intenso que yo no recordaba haber visto nunca. La ciudad me acogió con los brazos abiertos, con sus calles de colores pastel, el aroma a cochinita pibil y a sopa de lima flotando en el aire y la amabilidad pausada de su gente. Mérida no tiene prisa. Y yo, por primera vez en mi vida, tampoco. Mi prima Inés, una mujer vivaz de cabello plateado y risa contagiosa, me recibió no como a una pariente lejana y problemática, sino como a una hermana perdida. Su casa, una vieja casona colonial en el barrio de Santiago, con un patio central lleno de helechos, palmeras
y bugambillas de un fucsia violento, se convirtió en mi santuario. Los primeros días fueron de una calma casi irreal, una calma que al principio me inquietaba. Dormía 10 horas seguidas, un lujo que no me había permitido en décadas. Mi cuerpo, acostumbrado a décadas de estrés y madrugadas, no sabía qué hacer con tanto descanso. Al despertar, me sentaba en una mecedora en el patio, con una taza de café, y simplemente escuchaba. Escuchaba el canto de los pájaros, el murmullo de las hojas, el sonido lejano de una campana de iglesia. Estaba aprendiendo a estar en silencio conmigo misma, pero la inactividad nunca ha sido lo mío. El espíritu del pan de ángel vivía en mis manos, en mi memoria olfativa. Con una parte de mi $1.000.000 y la ayuda de Inés, que conocía la ciudad como la palma de su mano, encontré un pequeño local en una esquina del mismo barrio de Santiago, una zona con encanto, llena de vida, de mercados y de gente amable. Decidí abrir un pequeño café, un lugar íntimo, acogedor, con solo 5 mesas, no una panadería industrial como la que había tenido, sino un rincón donde la gente pudiera venir a disfrutar de un buen café de olla, endulzado con piloncillo y un pedazo de pastel hecho con amor, con las recetas de Ángel. Lo llamé, como no podía ser de otra manera, el milagro de Ángel. El trabajo de remodelar el local fue mi terapia, mi renacimiento físico. Lijé mesas viejas hasta que mis brazos ardieron. Pinté las paredes de un color terracota cálido y el techo de un azul añil. Colgué macetas con geranios y helechos. Cada clavo que martillaba, cada brochazo de pintura, era una forma de reconstruirme a mí misma, de reclamar mi espacio en el mundo. Cuando abrimos, sin inauguración ni fanfarrias, simplemente abriendo la puerta una mañana, el éxito fue modesto pero inmediato y abrumador. Los vecinos, los expatriados canadienses y estadounidenses que vivían en la zona, los turistas que paseaban por el barrio, todos se sentían atraídos por el olor a pan recién horneado y por la atmósfera cálida del lugar. Contraté a 2 chicas jóvenes del barrio, hermanas, y les enseñé mis secretos, los trucos de Ángel para que el pan quedara esponjoso. Verlas amasar el pan con la misma pasión que yo sentí una vez, ver sus rostros llenos de orgullo cuando un cliente las felicitaba, me llenó de una alegría profunda y serena. Mi vida adquirió una nueva rutina, una que yo elegía cada día. Me levantaba temprano, no por obligación, sino por placer, para hornear mientras la ciudad aún dormía. Por las tardes, después de cerrar el café, me inscribí en un taller de pintura en el Centro Cultural. Siempre había querido pintar, pero en mi otra vida nunca tuve tiempo para esos lujos. Descubrí que tenía un talento especial para capturar la luz dorada de los atardeceres yucatecos y los colores vibrantes de los huipiles en el mercado. Hice nuevas amigas, un grupo de mujeres de mi edad, viudas, divorciadas, solteras, que se reunían a jugar a la lotería en la Plaza de Santiago los jueves por la tarde. Con ellas podía hablar de todo y de nada, de los achaques de la edad, de política, de recetas de cocina. Nos reíamos a carcajadas, compartíamos nuestros miedos y nuestras pequeñas alegrías. Ellas me veían como Adelaida, la dueña del café, la que pinta bonito, la que hace un pastel de elote para morirse, no como la mamá de o la viuda de, simplemente Adelaida. Un día, mientras atendía a un cliente, un caballero norteamericano de cabello blanco y ojos azules amables que venía todos los días por una rebanada de pan de plátano, me dijo con su acento marcado: «Usted tiene unas manos maravillosas. Todo lo que hace aquí sabe a hogar». Le sonreí, una sonrisa genuina que me llegó a los ojos, y me di cuenta de que era verdad. Después de perder mi hogar, después de ser expulsada del corazón de mis hijos, había logrado construir uno nuevo. Un hogar hecho de harina, de color, de risas de amigas y del perfume de los jazmines del patio de Inés. Un hogar donde la única condición para entrar era el respeto
Y en ese hogar, por primera vez en mi vida, yo era la reina absoluta. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que el sol de Yucatán curtió mi piel y sanó las heridas más profundas de mi alma. El tiempo en Mérida transcurre a un ritmo diferente, un ritmo más humano. El milagro de Ángel prosperaba, se había convertido en un punto de encuentro para la gente del barrio. Mi vida se había asentado en una paz que nunca creí posible, una paz construida con mis propias manos. Hablaba con Graciela cada semana por videollamada, y sus informes de la capital eran cada vez más distantes, como noticias de un país extranjero en guerra, una guerra que ya no era la mía. El apartamento de Caridad, me contó, estaba en proceso de embargo. Su divorcio de Javier era un hecho, y la batalla legal por los bienes era encarnizada y sucia. Había tenido que mudarse a un apartamento mucho más pequeño y buscar trabajo como gerente en una boutique, un golpe devastador para su orgullo. Julián, por su parte, había encontrado un empleo gris en una oficina de gobierno, con un sueldo modesto que apenas les alcanzaba a él y a Pía para pagar las deudas. La tormenta, para ellos, continuaba, una llovizna constante de mediocridad y consecuencias. Para mí, era solo un eco lejano, el rumor de una tormenta en un horizonte que ya había dejado muy atrás. Un día de agosto, mientras el calor de la tarde invitaba a la siesta y el aire olía a tierra mojada por una lluvia reciente, llegó un paquete por mensajería. Era de Graciela. Dentro, además de un queso de Oaxaca que sabía que me encantaba y unas fotos de su nuevo nieto, había un sobre grueso, de papel color crema, sin remitente, pero reconocí la caligrafía nerviosa y puntiaguda de Julián en el nombre de mi amiga. Me senté en mi mecedora en el patio, mi lugar favorito en el mundo, con el canto de las cigarras como única compañía. Sostuve el sobre en mis manos por un largo momento. No sentí miedo ni ansiedad, solo una curiosidad tranquila, la curiosidad de un historiador que examina un artefacto de una civilización perdida. Finalmente, lo abrí. Dentro, varias hojas dobladas, escritas por 2 manos diferentes. Una carta de mis 2 hijos. La leí. La leí con una calma que me sorprendió a mí misma, con una distancia emocional que nunca habría creído posible. Era una letanía de arrepentimiento, una sinfonía de autocompasión. Palabras que, de haber llegado 6 meses antes, me habrían destrozado y reconstruido en un ciclo interminable de dolor y perdón. Pero ahora eran solo eso, palabras en un papel. Hablaban de su vergüenza, de su estupidez, de su ceguera. Describían con un detalle casi masoquista el infierno en el que se habían convertido sus vidas. Caridad hablaba de la soledad en su nuevo apartamento, de la humillación de ser ignorada por las que antes llamaba amigas, del vacío que sentía ahora que su mundo de apariencias se había derrumbado. Julián hablaba de su fracaso, de la humillación diaria de un trabajo que odiaba, de la mirada de resentimiento constante en los ojos de Pía, del miedo a no poder darle a su hijo las oportunidades que él nunca tuvo. Y luego, por supuesto, venían las súplicas. Perdónanos, mamá. No sabíamos lo que hacíamos. Estábamos ciegos por la ambición. Haríamos cualquier cosa por volver atrás, por estar esa noche en el hospital contigo. Te necesitamos, mamá, más que nunca. Vuelve a casa, por favor, vuelve a ser nuestra madre. Terminé de leer y doblé las hojas cuidadosamente, siguiendo los pliegues originales. No había lágrimas en mis ojos, no había rabia. Tampoco, y esto fue lo más revelador, había compasión. Solo una vasta, inmensa y tranquila distancia, como si leyera la historia de unos extraños. Una tragedia ajena que podía entender intelectualmente, pero que ya no me tocaba el corazón. Miré a mi alrededor, a mis geranios rojos y vibrantes desafiando el calor, al colibrí que revoloteaba sobre las bugambillas, una joya viviente, al olor del café recién tostado que salía de mi cocina, a mis manos manchadas de pintura azul de mi clase de la mañana, manos que creaban, que trabajaban, que me pertenecían,
Ellos decían que harían cualquier cosa por recuperar a su madre, pero no lo entendían. La mujer que había sido su madre, la que vivía y moría por ellos, la que ponía su felicidad por encima de su propia vida, ya no existía. Había muerto en esa cama de hospital, asesinada por la indiferencia y un no podemos. Estamos en una fiesta. Yo ya no era su madre, era Adelaida, una mujer de 67 años que era dueña de un café, que pintaba atardeceres y que estaba, por primera vez en su vida, profundamente enamorada de su propia compañía. Y por primera vez eso era más que suficiente. Sostuve la carta en mi mano por un largo momento, el pasado en un trozo de papel, el futuro a mi alrededor, vibrante y lleno de vida. Con un gesto lento y ceremonial, rompí la carta en pedazos pequeños, muy pequeños. Fui a la cocina y los tiré al fondo del bote de la basura orgánica, junto con los restos del café de la mañana y las cáscaras de plátano, para que se convirtieran en abono, para que de la podredumbre, al menos, pudieran hacer algo útil. Volví a mi mecedora y cerré los ojos, sintiendo el sol tibio en mi cara. Y me hice una pregunta, no a mí, sino al universo, al viento tibio que mecía las hojas de los árboles. ¿Creéis que hice lo correcto al no darles una segunda oportunidad? Gracias por escuchar la historia de Adelaida. ¿Qué harías en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas historias de vida, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.